Vamos a iniciar, hermanos, oramos, por favor. Señor, gracias por que vamos a oír tu palabra. Entendemos que tu palabra es formativa, Señor, y es confrontativa también. Pero está bien, Señor, abrimos nuestro corazón tomando las palabras de Pedro, que dijo: ¿a quién iremos si solo tus palabras nos llevan a la vida eterna? Aunque nos parecen duras en ocasiones, pero al producir vida eterna, producen sanidad también y crecimiento. Y eso es lo que queremos, crecer en el conocimiento de tu palabra y poder enfrentar la vida, Señor, con ese conocimiento correcto que nos hace a un lado a nosotros como hombres, nuestra humanidad, en nuestras propias fuerzas, y que eres tú quien, entender que eres tú quien ya venció al enemigo hace más de 2000 años en la cruz, y que estamos luchando contra un enemigo vencido, Padre, y que tú nos has dado autoridad, pero que eres tú, Señor, quien en realidad está tomando control sobre el ambiente espiritual. Así que ilumínanos, Señor, en esta mañana, y que tu nombre sea glorificado a medida que es expuesta tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces del tema que di hace 8 días, comprendiendo la guerra espiritual, esta es la segunda parte y le he titulado: el campo de batalla está en la mente. Para los que anotan, el campo de batalla está en la mente. Aprovecho para anunciarles el tema de la próxima semana. Vamos a estar hablando sobre lo importante que es tener un buen amigo. Lo importante que es tener un buen amigo, porque a veces nos hacemos de cada amiguito, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso, pero hoy vamos a hablar de eso. El campo de batalla está en la mente. Y quiero introducirme con esta anécdota que dice así: la batalla de Waterloo marcó la derrota final de un genio militar llamado Napoleón Bonaparte de Francia. Se dice que en esta historia la lluvia había convertido el campo de batalla en un lodazal tremendo, de tal manera que esto impidió que Napoleón enviara a su artillería pesada a tiempo, y eso retrasó el resultado final. ¿Sí? Debido a esa demora, sus enemigos unieron fuerzas y arremetieron contra él con una ventaja, por así decirlo, de 2-1. Entonces notamos que en ese caso de esta batalla hubo algo que provocó la derrota del ejército de Napoleón Bonaparte. ¿Cuál fue? Que la lluvia causó un lodazal impresionante, de tal manera que lo retrasó. Ahora, si nosotros lo traspasamos al ambiente espiritual o al cristianismo, para nosotros el campo de batalla no es la gente. Creo que eso ya lo sabían, ¿verdad? Nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra carne ni sangre, es decir, contra personas. Aunque ellos te hayan hecho mucho daño, aunque te hayan levantado un falso testimonio, aunque se hayan portado muy mala onda contigo, tu lucha no es contra ellos, sino contra huestes espirituales que habitan en las regiones celestes. Entonces, para nosotros la batalla no es la gente, la batalla se encuentra en nuestra mente. Esto es muy importante, porque y si nosotros no llevamos nuestros pensamientos o nuestra mente, lo que hay aquí, ¿a dónde? A los pensamientos, cautivos a los pensamientos de Cristo, o usando término bíblico, a la obediencia a Cristo, lo cual significa a lo que está escrito en la palabra. Si no llevamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra imaginación, no lo sometemos a lo que dice su palabra, puede que experimentemos de la misma manera nuestra propia derrota, así de fácil. Cierto predicador dijo que el arma favorita de Satanás para atacar a los cristianos es la Biblia, es la propia palabra de Dios. Satanás toma la Biblia y la tuerce el significado, desvirtúa el significado de la Biblia para que nosotros seamos vencidos a través de eso. Por eso es que a veces oímos enseñanzas o doctrinas que suenan bien, porque están basadas en algunos versículos de la Biblia, ¿no? Y decimos, bueno, me están leyendo la Biblia y creo que todo está bien. Pero no solo porque nos estén leyendo un fragmento de la Biblia quiere decir que lo que nos están diciendo está bien. Precisamente el enemigo se ha tomado de la Biblia
para tergiversar versículos, manipularlos, ensuciarlos, por así decirlo, y engañar al final a aquellos que creemos que la Biblia es nuestro manual de vida. Entonces, por eso es muy importante, y lo comentaba con algunos hermanos y pastores, comentábamos que en Efesios capítulo, no lo busquen, 4, versículo 11 en adelante, habla de los 5 ministerios. Apóstoles, dice que a uno les dio el ser apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, y al final están juntos pastores y maestros. Esa Y, esa conjunción es muy importante, porque todo pastor de una iglesia debe ser maestro de la palabra. Y uno que es maestro de la palabra puede llegar a pastorear una iglesia. ¿Por qué? Porque tiene cuidado de exponer la escritura, porque antes de exponerla la estudió, la analizó, la investigó y entonces la aplicó correctamente. Pero cuando no hay maestros de la palabra, el pueblo está expuesto a ser engañado, y entonces Satanás es donde toma ventaja usando la Biblia. Qué tremendo, ¿verdad? Usando la propia Biblia. Nuestra mente, hermano, tiene un poder tremendo, tremendísimo. En nuestra mente se fabrican desde nuestros pensamientos más nobles hasta los pensamientos más aterradores. Por ejemplo, en nuestra mente podemos tener pensamientos buenos como ayudar a los necesitados, proteger a los animalitos, ayudar a los ancianitos, servir a Dios en la obra. A lo mejor en tu mente ha pasado: yo quiero ser un predicador del evangelio. Todos esos son pensamientos nobles, son buenos, que sin duda vienen de Dios. Amar, olvidar, perdonar, ser misericordiosos con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa misma mente que puede tener o planear cosas nobles, también planea pensamientos muy malos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Hay 2 leyes en mi cuerpo, ¿sí? La ley de Dios y la ley de la carne, y luchan entre sí. Y lo que no quiero hacer, eso hago, decía el apóstol Pablo. Y es lo que les estoy mencionando, porque al mismo tiempo que tenemos pensamientos nobles, también podemos tener pensamientos fatales, malos, como odiar, no concederle el perdón a quien nos ha ofendido, desearle el mal a los demás, robar, mentir, engañar, fornicar, incluso matar, al punto de poder llegar al suicidio. Todos esos son pensamientos que se anidan aquí en la mente, claro, producto de Satanás. Él nos va a atacar con argumentos. ¿Y qué es un argumento? Ideas. Mejor dicho, en el griego la palabra argumento es la palabra logismos o logismos, que significa eso: ideas, pensamientos, razonamientos de una persona. Y precisamente el enemigo mete sus razonamientos a nuestra mente y muchas veces nos gana. Por eso dice la Escritura que debemos llevar esos razonamientos que probablemente vienen de Satanás cautivos a la obediencia a Cristo, someterlos a lo que dice su palabra, para que encontremos una resistencia por medio de la Escritura, y evidentemente no digamos de Tin Marín, de Dopingüe, con cuál de los 2 pensamientos me quedo, sino decir: no, la palabra de Dios es la autoridad que rige mi vida, y aunque fulano tal me haya dicho tal cosa, o yo haya creído tal cosa de este pasaje, me voy a deshacer de este pensamiento y voy a adquirir o abrazar el pensamiento bíblico, porque es la autoridad de mi vida. ¿Cuántos dicen eso, hermanos? Que la Biblia es la autoridad de su vida, ¿sí? Ahora, apenas leí un artículo que decía, a lo mejor algunos de ustedes lo leyeron, que una madre mató a su hijo de 10 años. ¿Saben por qué lo mató? Porque el hijo vio a su mamá teniendo relaciones sexuales con su abuelito, o sea, con el suegro. Entonces, cuando ella es sorprendida, sin duda debieron haberle pasado pensamientos en la mente, ¿no?, de esta señora. Muchas cosas pasaron por su mente. Por ejemplo, ha de haber dicho: mi esposo se va a enterar, ¿verdad? Mi hijo le va a contar, me va a golpear, se va a destruir mi matrimonio, etcétera, etcétera. No sé, va a pasar algo terrible en mi hogar. Entonces, ¿qué pasó después que ella asesina al niño? Antes que asesina al niño y es descubierta por su hijo, que el diablo le manda logismos, lo que le acabo de decir. Le manda ideas, pensamientos o razonamientos, y seguramente Satanás le habla y le dice: ¿sabes qué? Creo que lo mejor es que mates a tu hijo
y que le digas a tu esposo que lo secuestraron, porque eso fue lo que ella argumentó ante las autoridades, que lo habían secuestrado y no aparecía. Entonces tú vas a decir que lo secuestraron a tu hijo y después apareció muerto en un canal. Ella misma fue después de haber asesinado al hijo y arrojó al niño en un canal, y el diablo le ha de haber dicho: mira, nadie se va a dar cuenta, tú vas a conservar tu matrimonio. No sé qué pensamientos le ha de haber metido. Y eso fue lo que hizo, lo asesinó y después argumentó eso. ¿Qué pasó con esa mujer? Que ella perdió una batalla importantísima en su mente, una batalla de argumentos, ¿sí? Sin duda que si hubiera tenido el conocimiento de Dios, hubieran venido a su mente los argumentos de la Biblia, ¿verdad? Muchos razonamientos. ¿Sabes qué? No está bien, herencia de Jehová son los hijos, el poder de la vida y de la muerte está en Dios, todo aquel que mate, los asesinos no heredarán el reino de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo habría hecho. Me refiero a una persona simplemente, ni siquiera un nacido de nuevo, simplemente que tiene el conocimiento de algunos principios bíblicos. Eso es más que suficiente para entender lo que uno puede hacer o no. Y de esa manera muchos van a ser juzgados el día del fin. Aquellos que digan: a mí nunca nadie me habló de Cristo, a mí nunca nadie me habló del Evangelio. Entonces, Señor, bueno, sí maté, sí violé, sí asesiné, pero el Señor va a juzgar a toda la humanidad de acuerdo a la conciencia de cada persona. Dice la Escritura que Él da testimonio a nuestras conciencias de lo que es bueno y de lo que es malo. Y en ese sentido muchos van a ser juzgados sin tener la necesidad o sin haber conocido la palabra de Dios. Entonces nadie tiene escapatoria. Todos vamos a rendirle cuentas a Dios. Así como esa mujer se privó de su hijo porque perdió la batalla en su mente, pues muchos de nosotros hemos perdido muchas batallas y muchas cosas en la vida por batallas en nuestra mente que no hemos sabido librar contra Satanás. Hemos perdido cosas, hemos perdido momentos. Qué importantes son los momentos con tus hijos, los momentos con tu esposa, los momentos con tu esposo, ¿verdad? Que de vez en cuando, y no de vez en cuando, que por lo menos una vez por semana le digas a tu esposa: mira, ya no están buenos los churros del Moro, pero vamos, te invito a uno, con un chocolate bien caliente. El propósito es platicar tú y yo y estar juntos tú y yo, ¿sí? Pero a veces hemos perdido malos momentos como esos, satisfacciones, incluso matrimonios se han deshecho porque no pudieron ganarle a su mente, es decir, que su mente los arrastró a tomar malas decisiones. Y esos pensamientos o ideas malas son como grandes fortalezas que parecen invencibles, pero no lo son. Porque muchos dicen: es que pastor, quiero pero no puedo. Sí podemos, hermanos. Por supuesto que sí, porque tenemos a uno, dice la Escritura, refiriéndose a Jesucristo, que fue tentado en todo como nosotros. Y Él nos puso ejemplo y en Él podemos vencer cualquier tentación. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Entonces el problema es que a veces dejamos crecer esos argumentos al grado que se convierten en fortalezas que parecen invencibles. Y esas fortalezas de ideas, de logismos, de razonamientos, de pensamientos, sí las podemos derribar a través del conocimiento de la palabra de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 4. Hermanos, ya que derribaron ahí el muro de mi oficina, ¿me podrían traer un cafecito ya? Sí, por favor, gracias. Ya pueden entrar, gracias. Es que se me empieza a secar aquí la garganta y yo soy muy raro, solo con café se me abre, ¿verdad? Bueno, y si es capuchino se me superabre, pero un café normal, por favor. Segunda de Corintios 10, 4, versículo del 4 al 5 dice así, dice Pablo: porque las armas, todos digan armas, ¿verdad que tenemos armas los cristianos? Sí, y de nuestra milicia militamos, peleamos, luchamos, pero no son carnales, ahí lo dice, no son en la carne, eso quiere decir, no son en nuestras propias fuerzas, no es lo que yo haga,
no es como me dirija yo a Satanás, ¿no? Que le diga, mira, te voy a golpear con el puño derecho y luego te voy a dar un gancho al hígado con el puño izquierdo y luego te voy a dar una patada en las rodillas para derribarte y cuando estés abajo te voy a dar un codazo en la nuca y te mato. No, nuestras luchas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de esos pensamientos que se han convertido en fortalezas que decimos no poder derribar. Verso 5, para derribar o derribando argumentos, logismos, razonamientos, pensamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, es decir, que se levanta contra todo lo que dice su palabra, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? ¿O a quién? A la obediencia a Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la actividad principal de un cautivo o de un esclavo? Usemos nuestro razonamiento normal, ¿no? ¿Cuál es la actividad principal de un cautivo o de un esclavo? Trabajar, ¿qué más? Obedecer y someterse a las órdenes de su jefe. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Al final nunca se va a hacer lo que ese esclavo dice, sino lo que su jefe dice. Ahora, usando la misma figura del esclavo, nosotros también somos esclavos, pero ¿de quién? De Cristo. Ya no somos esclavos de Satanás. Y no estoy diciendo que porque no somos esclavos de Satanás no pecamos. Sí pecamos. El cristiano peca, pero no practica el pecado. El que ha nacido de nuevo, dice la Escritura, no practica el pecado. Amén. Entonces somos esclavos pero de Cristo. ¿Por qué somos esclavos de Cristo? Porque fuimos comprados a precio de sangre, es decir, con su propia sangre. Eso significa entonces que si somos esclavos de Cristo, ya no de Satanás ni del mundo, nuestros argumentos tampoco van a determinar la verdad sobre los aspectos de nuestra propia vida. No sé si estoy siendo claro. No es entonces lo que yo diga o lo que yo quiera, sino lo que dice mi amo y Señor, al cual yo sirvo porque Él me compró con su preciosa sangre. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos entonces llevar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros planes de vida cautivos a la obediencia de la palabra de Dios para enterarnos a través de ella si son los propósitos de Dios para nuestra vida o no. ¿Qué es entonces llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Significa que cuando en nuestra mente, fíjense bien, se levantan fortalezas, es decir, pensamientos tan malos, ideas tan malas, filosofías tan extrañas, doctrinas de error que pareciera que nunca se van a terminar y están creciendo como una bola de nieve, arrastrando a todo cristiano que se le ponga encima. ¿Qué debemos hacer? De inmediatamente debemos ir a la Biblia y someter esos pensamientos ¿a qué? ¿Y qué es a la obediencia a Cristo? A lo que está escrito en la palabra. Se los acabo de decir. Antes que esos pensamientos, que esas ideas, que esas filosofías, que esas doctrinas de error se conviertan en fortalezas en nosotros. Al grado que a veces conversamos con algunos cristianos y ellos dicen, bueno, sí lo dice la Biblia, pero a mí me da resultado. Entonces no me vas a convencer, yo voy a seguir creyendo esto porque me está dando resultados. ¿Qué vemos en ellos? Que se convirtieron esos logismos, razonamientos, esas doctrinas, ¿en qué? En fortalezas, que es bien difícil a veces convencerlos, aunque sabemos que es el Espíritu Santo el que convence. Un ejemplo bíblico lo vemos en el rey Saúl. Saúl, dice la Escritura, que empezó bien su reinado. Pero cuando David se levantó como un guerrero valiente y enfrentó a los filisteos venciendo a Goliat, la popularidad de David le molestó tanto al rey Saúl que sus celos lo dominaron y llenaron su corazón, invadieron su corazón. Es decir, que la mente de Saúl comenzó a fabricar argumentos en contra de David, es decir, pensamientos malos en contra de David. Y ustedes ya saben cuáles son esos pensamientos, ¿no?
Esos celos trastornaron a tal grado la mente, los pensamientos de Saúl, que quiso matar a David en varias ocasiones. ¿Se acuerdan? Llamen lo que cante. Y estaba ahí, y dice la Biblia que un demonio lo atormentaba a Saúl, y entonces él estaba adorando a Dios. David no le cantaba a Saúl, David le adoraba a Dios. Y cuando uno adora a Dios, uno recibe liberación, libertad de muchas opresiones, de muchos pensamientos, de muchos ataques del enemigo que vamos recibiendo en el caminar en nuestra vida cristiana. Pero al adorar a Dios, el Señor viene y nos fortalece, nos nutre, nos levanta, nos vuelve a llenar. Pero Saúl, cuando David estaba adorando a Dios, dice que él agarraba una lanza y se la arrojaba, ¡fum!, y lo quería clavar, lo quería asesinar. ¿Por qué? Porque por su mente pasaban logismos, razonamientos, y uno de ellos era que, bueno, este es hecho tan popular que al rato me va a quitar el reino. Las mujeres cantan: Saúl mató a 1000 en la guerra, pero David mató a 10,000, y eso no me puede pasar a mí, yo soy el rey de Israel. David es apenas un mocoso de no sé, de 17, 18 años, pero le entra el celo porque no comprende que la Biblia viene mencionando de atrás para adelante que las victorias son del Señor, no son de David. Amén. A ver, ¿a cuántos Dios les ha hecho un milagro en esta congregación? Levante su mano, por favor. A ver, aquellos que les han dicho que no creemos en milagros, volteen. A ver, levanten la mano a los que Dios les ha hecho un milagro en esta iglesia. Bueno, pues casi el 100%. Y es tan glorioso lo que les iba a decir que ya se me olvidó. Ay. Bueno, ahorita el Espíritu Santo me lo recuerda, ¿sí? Entonces, lo que pasa con David es que Satanás, estábamos diciendo que las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000, David a 10,000, y Saúl decía: a este no le falta más que el reino. Entonces se quería deshacer de él por sus celos, ¿sí? Ahora, esos celos que trastornan a a Saúl, lo llevan a querer cometer un acto tan trágico como es el del asesinato. ¿Por qué? Porque Saúl estaba siendo dominado, fíjense bien, y la desconfianza de sus celos lo apresaron a él de tal forma que esos celos se convirtieron en una fortaleza. Ustedes saben la historia, como lo acabo de decir, que aquel demonio lo atormentaba y no lo dejaba. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Lo mismo. El enojo reprimido, como le pasó a Saúl, el temor, la envidia, la falta de perdón, la rebeldía y el orgullo pueden ser puertas abiertas para que entren espíritus malignos a nuestra vida y que nos acechen. Yo no estoy diciendo que podamos ser poseídos por demonios, sino que Satanás nos arroja, dice la Escritura, sus dardos. ¿Y esos dardos qué son? Pensamientos, argumentos, ideas, razonamientos que te hacen olvidar o, ¿cómo decirlo? Desvirtuar los pensamientos bíblicos de tal manera que se convierten en tu mente más fuertes que los pensamientos bíblicos. Y eso está mal, no debe ser así. Por eso hay tantos cristianos derrotados. Ahora, Saúl estaba poseído por espíritus de maldad. Y como estaba poseído por espíritus del mal, buscó, fíjense bien, en lugar de ir a la palabra, que en este caso Dios le había levantado a un profeta que era Samuel, ¿qué hizo Saúl? ¿A quién buscó? Buscó consejo a través de una hechicera, acto que estaba prohibido en la ley de Dios, y Saúl lo sabía. ¿Y saben qué? Que finalmente Saúl cosechó la consecuencia más severa por sus actos, y la consecuencia fue la muerte. ¿Qué fue lo que Saúl debió hacer y no hizo? Llevar cautivos sus pensamientos a lo que decía la ley de Dios, pero hizo lo contrario. Se dejó llevar por sus impulsos, su odio, su miedo, y todo eso fue creciendo como una inmensa fortaleza al punto que no pudo vencer y murió trágicamente. Vayamos al primer libro de las Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Y aquí nos narra esta tragedia de Saúl, y nos dice que así murió Saúl. ¿Por qué?
por su rebelión, porque no consultó a Dios, porque no esperó al profeta Samuel. ¿Se acuerdan cuando llega el profeta Samuel? Él ya le había señalado el día de parte de Dios que iba a llegar, y Samuel estaba en una batalla, y él veía que el pueblo de Israel estaba siendo derrotado y el profeta Samuel no venía, y el profeta tenía que hacer un sacrificio, y entonces, como era de costumbre, el pueblo de Israel iba a vencer. Pero Saúl se ve desesperado, y en lugar de ser paciente a la instrucción de Dios, él va y consulta a la hechicera, e inmediatamente y hace un altar y quiere ofrecer sacrificio a Dios. E enseguida llega el profeta Samuel y le dice: Saúl, ¿qué has hecho? Tú eres el rey, pero no eres el sacerdote. Tuviste que haberme esperado a mí. Yo traía de parte de Dios instrucciones. La victoria es del Señor, pero por cuanto hiciste esto, tu reino será entregado. Y le dijo algo interesante: locamente has hecho. Y así murió Samuel por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Verso 14: y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, el hijo de Isaí. ¿Por qué a Saúl se le agravó su reinado? Porque no ocultaba a Dios, ni tampoco clamaba a Dios. Acabamos de ver que prefirió consultar a una bruja en lugar de consultar a Dios. Es decir, que Saúl nunca llevó sus pensamientos, ni su amargura, ni su enojo, ni sus celos, ni su ira reprimida delante de Dios. En otras palabras, Saúl siempre hacía lo que pasaba por su mente. Por eso toda su envidia y su amargura se convirtió en una fortaleza que nunca pudo vencer. Amados hermanos, no guardemos amargura en nuestro corazón, ni envidia, ni odio, ni celos, ni rencor, ni malos pensamientos. Debemos llevar a la cruz de Cristo todo nuestro ser y dejarnos que Dios nos solucione la vida a través de lo que dice su palabra. Amén. La Escritura dice: no seas sabio en tu propia opinión. No quieras resolver la vida conforme a tu sabiduría, porque dice la Escritura que aún la necedad de Dios, es una frase irónica, aún la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre. Y a veces le decimos: Señor, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y muchos dicen: lo voy a hacer porque tengo paz en mi corazón. Ok, es un principio bíblico. Podemos dirigirnos a través de la paz que Dios pone en nuestro corazón. Escuche bien, pero debe ser una paz bíblica, una paz que emerja de la Escritura. Porque tú puedes tener paz de ir a un antro, ¿sí? Tú puedes tener paz de hacer trampa en tu negocio para que te crezcan los ingresos. Y tú puedes tener paz y decir: el que tranza no avanza, todos tranzan, pues yo también tranzo. Y tú decir: yo me siento en paz, pero no es una paz bíblica. Y eso significa llevar cautivos nuestros pensamientos, nuestras ideas, a la obediencia a Cristo. Jueces capítulo 10 verso 11 dice, Jueces 10:11: Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no los libré de sus manos? ¿Cuántos hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, hermanos? Pues esto nos está diciendo el Señor: ¿no los he librado de la opresión de Egipto? Esto es lo que hizo Saúl, no clamó a Dios. Versículo 13: pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Aquí significa a los logismos, a las ideas, a los pensamientos. Por tanto, yo no los voy a librar más. Qué tragedia, ¿no le parece? Los pensamientos de Saúl lo derrotaron. Y no tengo la menor duda que muchos aquí están diciendo, a mí también mis pensamientos me derrotan constantemente. ¿A poco no, hermanos? A mí también mis pensamientos me derrotan constantemente. ¿Cómo puedo vencerlos?
Primero necesitamos reconocer que Satanás es el padre de mentira. Y al ser el padre de mentira se deleita en derrotarnos. Entonces, cada que llegue a nuestra mente cualquier idea que no esté de acuerdo con lo que dice la palabra, ¿qué debemos hacer con esa idea? Ok, voy a usar otra palabra. Debemos darle el sentido contrario. Debemos cambiar esa idea, ¿sí? Por ejemplo, si Satanás viene a tu mente con una idea de que te diga, miente para que no te corran del trabajo, ¿qué vas a hacer tú? Cambiar ese pensamiento ¿por cuál? Por el de la verdad. Y decir, no, yo no voy a mentir, yo voy a decir la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Y yo soy hijo de Dios. Satanás es el príncipe de este mundo y él es mentiroso y padre de mentira. Desde el principio ha sido así. Y él no puede hablar verdad simplemente porque no hay verdad en él. Él no sabe decir verdades. Así como Dios, al ser amor, no sabe odiar a nadie. No sabe guardarle rencor a nadie porque Él es amor. Nosotros tenemos que hacer eso con los logismos. Darle que un giro. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Cuando identifiquemos un mal pensamiento, aquí sí es válido decir, rechazo ese pensamiento y lo cambio por lo que dice la palabra de Dios. Aquí sí se vale. Sí, no es que uno diga, no, pues yo rechazo la enfermedad. No, porque entonces nos encontramos versículos bíblicos donde si la enfermedad viene del diablo, como algunos piensan, entonces mi pregunta es, bueno, Señor, si la enfermedad viene del diablo o le viene a gente pecadora, pues ¿por qué el profeta Isaías murió de una enfermedad? ¿No? Lo que pasa es que a veces no vemos las dos caras de la moneda, que efectivamente hay enfermedades producto del enemigo, pero hay otras enfermedades que Dios las permite, pero al final ambas, cuando nos suceden, todas obran para bien. Entonces, primero necesitamos reconocer que Satanás es el padre de mentira. Entonces, repito, en ese sentido, sí podemos rechazar todo pensamiento del enemigo, sustituyéndolo por los pensamientos bíblicos, para que no se malinterprete. Vayamos a Filipenses 4, versículo 6 en adelante. Filipenses 4, verso 6, dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? Por medio de declaraciones positivas. ¿Eso dice? A ver, respóndanme, hermanos. No, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos o argumentos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Y cuando hablamos de pensamientos, volvemos a nuestro tema, son argumentos en nuestra mente. ¿Se dan cuenta cómo la batalla es en nuestra mente? Todo lo que sea de buen nombre, todo lo amable, todo lo que sea puro, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo recto, todo lo verdadero, en esto piensen. Porque ahí está la batalla en nuestra mente. ¿Saben qué nos lleva a tener malos pensamientos? Según el versículo que acabamos de leer, nuestros afanes. ¿Y qué es un afán? Una preocupación. Es no descargar nuestras preocupaciones en la cruz de Cristo, sino estar duro y dale, duro y dale, y duro y dale. ¿Y qué va a ser de mí mañana? ¿Y qué va a ser de mí pasado mañana? Y ya va a venir el cobrador, y ya tengo que pagar la luz, ya tengo que pagar el gas, y no sé, y empiezas a pensar, ¿y a quién le pido prestado ahora? ¿Y a quién le pido prestado ahora? Eso es no tener confianza en Dios. Y son argumentos y tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces, muchos de nuestros malos pensamientos, nuestros afanes nos llevan a la derrota. Querer una casa mejor, quiero otro carro, quiero otro negocio, quiero un viaje a París, quiero mi sanidad, esto, lo otro. Y ahí está el problema, porque no nos contentamos con lo que tenemos ahora, como dijo el apóstol Pablo.
¿Y qué comenzamos a hacer cuando vienen esos afanes? Pensar, pensar, pensar y pensar y pensar y seguir pensando en cómo le puedo hacer para obtenerlo, cómo puedo hacer para recibir, cómo le puedo hacer para tener un aumento, cómo le puedo hacer para aumentar mis ganancias, etcétera, etcétera. Esa es la guerra contra la mente más común en todas las personas, incluyendo a los hijos de Dios. ¿A poco no, hermanos? La pregunta era, ¿cómo puedo vencer esos pensamientos afanosos? Lo acabamos de leer, haciendo conocidas nuestras peticiones delante de Dios, orando y rogando con acción de gracias. Señor, necesito un hogar, necesito una casa, pues necesito un transporte, una forma de transportarme. Necesito, Señor, tengo necesidad de pagar el gas, la luz, el teléfono. Señor, como dice aquí la Escritura, te presento mis necesidades, y al mismo tiempo le decimos, Señor, y muchas gracias, porque yo sé que tú sabes de lo que tengo necesidad antes que te lo pida. ¿Y por qué, si Dios sabe lo que tenemos necesidad antes que lo pidamos, nos dice que se lo pidamos? Es muy simple, porque es la forma en la cual le mostramos nuestra dependencia. Por eso a muchos que no dependen, o mejor dicho, todos aquellos que les gusta decretar sus bendiciones, es porque no les gusta depender de Dios. Porque si yo lo digo y yo lo declaro y yo lo establezco, lo obtengo antes de que Dios me lo mande. Esa es una doctrina de error. Entonces, así de fácil, como lo acaba de decir Pablo, podemos vencer los afanes en nuestra mente, haciendo conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en acción de gracias. Tenemos que aprender entonces a descansar en Dios a través de la oración. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, descansa en Dios orando. Orando. ¿Cuántos oran? Porque muchos ni por los alimentos oran, hermanos. Entonces tenemos que aprender a descansar en Dios a través de la oración. Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, verso 7, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo cual significa que esperemos en Dios, que confiemos en Él, porque con nuestras preocupaciones de todas maneras no vamos a solucionar nada. No te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán. Mañana te preocupas por una cosa y mañana te vas a preocupar por otra. Cada día trae su propio afán. Tenemos que aprender a descansar en Dios. La realidad es que cuando nuestros pensamientos están más concentrados en las cosas que queremos recibir en este mundo, invertimos el orden de prioridad. Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La vida o las posesiones? ¿Qué es más importante? ¿La comida o el cuerpo? A ver, ya bajaron los... ¿Qué es más importante? Pues, claro, el cuerpo, obviamente. ¿Qué es más importante? ¿La familia o las riquezas? Pero muchos descuidan la familia por su afán por las riquezas. Lucas capítulo 12, versículo 24. Y todos estos son logismos. Es la guerra espiritual en el campo de batalla que es nuestra mente. Lucas 12, 24 dice, consideren, miren nada más qué historias o qué palabras, mejor dicho, qué expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, consideren los cuervos. Ellos no siembran, no ciegan, no tienen despensa, no tienen granera. Y digan ustedes lo que sigue. Dios los alimenta. Dile que está a tu lado, Dios te alimenta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vean la pregunta que hace. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Qué opinan, hermanos? Sí, ¿por qué? ¿Por qué valemos más? Somos creación de Dios, hechos a la imagen y a su semejanza. Recibimos el soplo de vida. ¿Acaso no valen mucho
¿Acaso no valéis vosotros mucho más que las aves? 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás o por lo que es más? Consideren los lirios cómo crecen, tampoco trabajan, no hilan, pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Amén. Entonces, no es la ropa de marca la que te hace más importante. No, no lo es. Lo importante es su gracia que te da para que no andes desnudo por la vida. Cuando Adán, producto de su pecado, se dio cuenta que estaba desnudo, ¿qué hizo Dios? Lo vistió con hojas de higuera, ¿no es cierto? ¿Y qué representa eso? Gracia. Gracia. De inmediatamente, Adán se vistió con hojas de higuera, pero lo que hizo Dios hizo un sacrificio y lo vistió con pieles de animales, representando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo miles de años después. Y eso es gracia. Dios no quiere la desnudez de nosotros, Dios no quiere la vergüenza de nosotros. Su gracia nos ha sido dada por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y usando las palabras de Pablo dijo: hoy soy lo que soy por su gracia, por la gracia de mi Señor Jesucristo. Amén. Tenemos lo que tenemos por su gracia. Podemos comer por su gracia. Tienes trabajo por su gracia. Tienes familia por su gracia. Tienes esposo por su gracia. Tienes un trabajo bien pagado, más o menos bien, por su gracia. Todo es por su gracia. No te afanes. Vence los argumentos en tu mente. Verso 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que han de beber. No estén ansiosos o en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre, con mayúsculas, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dile al que está a tu lado: Dios sabe tus necesidades. Dile: mejor piensa en cosas espirituales. Amén. Verso 31. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas, ¿qué? Serán añadidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Y luego, ¿qué dijo Pablo en Filipenses 4? Dijo que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si llevamos a Dios nuestros deseos, ¿qué va a pasar? Él va a responder según las promesas que nos dejó Cristo a través de su palabra. Entonces, ¿para qué pelearnos con el diablo si la respuesta está en Dios? ¿Sí o no, hermanos? ¿Para qué pelearte con el diablo si la respuesta es Dios? No está en el diablo. Tú no le puedes decir a Satanás: yo te arrebato mi empresa. No, todo está en Dios. Yo te arrebato mi salud. Tampoco. Tienes que ir delante de Dios en oración y ruego, en acción de gracias, y decirle: Señor, tu palabra dice que moriste por mis enfermedades. Tu palabra dice: en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Señor, yo voy a tu palabra, lo que dice tu palabra, en lugar de andarme peleando con el diablo. Aún ustedes recordarán en la historia de Moisés, cuando él muere, dice que un ángel, el ángel de Jehová, se disputaba el cuerpo de Moisés con Satanás. ¿Se acuerdan? Fíjense bien, y dice la Biblia que ni aún el ángel se atrevió a proferir palabra de maldición contra el diablo, sino que le dijo: que Jehová te reprenda. Ni el ángel se atrevió a hacerlo. Entonces, no digamos al diablo: te ato. No le digamos al Señor, a Satanás: te piso. No le digas: te arrebato lo que es mío. No incurramos en ese error. Vayamos delante de Dios con toda oración y ruego, y el Señor se encargará de reprender a Satanás. Claro, si se te presenta un demonio, Él nos dio autoridad sobre demonios, y le podemos decir: vete en el nombre de Jesús, y se va. Él nos dio autoridad para orar por enfermos y sanar. Él nos dio autoridad, ¿sí?
su autoridad. Por eso es en su nombre. ¿Cuáles son las causas principales que nos llevan a la derrota? Hablando en términos humanos, el que entra a la milicia necesita someterse a un entrenamiento exhaustivo antes de ser enviado al frente de la batalla. Y ese entrenamiento lo capacita para utilizar el equipo designado para enfrentar las adversidades mentales y físicas y para tomar decisiones acertadas. Además, necesita tener la seguridad de que su preparación es adecuada. Necesita confiar en su comandante y en sus compañeros de pelotón. Y en la guerra espiritual es lo mismo. Debemos confiar plenamente en Cristo, quien es nuestro comandante supremo, y tener la seguridad que conoce Él las estrategias necesarias para que nosotros obtengamos la victoria. Pero si en lugar de seguir a nuestro comandante soberano, que es nuestro Señor Jesucristo, damos cabida a los pensamientos del mundo o a los pensamientos del diablo, nos haremos vulnerables y perderemos las batallas de la vida. En todo ejército, los soldados reciben un equipo completo, y lo vemos, ¿verdad? Deben alistarse para la batalla protegiendo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Y les ponen casco, chalecos, antibalas, botas especiales, armas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a la guerra espiritual, fíjense bien, sabemos, ¿qué sabemos? No me lee el pensamiento, ¿verdad? Sabemos que la victoria no la vamos a obtener nosotros. La victoria, dígalo usted, ya la ganó Cristo en la cruz. ¿Cuántos le dicen al Señor? Muchas gracias, Señor. Esa victoria, esa batalla ya la ganó Cristo Jesús en la cruz. Pero como soldados de Él, somos llamados al campo de batalla para luchar contra nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Lo dije en la clase pasada: el mundo, la carne y Satanás. Y para eso también hemos sido equipados con una armadura completa, y nuestro deber es usarla. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Entonces, no debes presentarte ante Satanás y decirle: ya llegué, Satanás, y ahora sí agárrate, porque yo soy el ungidazo de Dios. Muchos dicen: yo soy un consentido de Dios. Y sabemos que Dios no tiene consentidos. Además, porque va contra un principio en Proverbios que dice que el hijo consentido es vergüenza de su madre. ¿Sí? Dios no tiene consentidos, Dios tiene hijos, y todos nosotros somos sus hijos. Amén. Ahora bien, ¿qué dice Efesios 6:10? Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo a la iglesia en Éfeso, fortalezcanse en el Señor y en el poder de la fuerza de Él, de Cristo, y en el poder de su fuerza. Y para esto, verso 11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está clarísimo, ¿no? Todos digan: firmes. 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 Ya. Hermanos, cuando un soldado sale a la batalla, no va a salir con su ropa de civil, ¿verdad que no? No. Tampoco sale solo con el casco y sin todo lo demás, tampoco lo va a hacer. O solo con el rifle y sin su chaleco, no lo va a hacer. Si sale así, lo van a matar de inmediato, es blanco. Los soldados necesitan ponerse toda su armadura o toda su ropa especial y llevar sus armas para estar firmes contra las acechanzas de los soldados enemigos. Y así también los cristianos. No podemos enfrentar una batalla espiritual contra el diablo, o contra nuestra carne, o contra el mundo, contra nuestras ideas, filosofías o pensamientos, si lo enfrentamos simplemente sin la armadura de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ser vencidos de inmediato. Necesitamos, como dijo Pablo, toda la armadura de Dios.
Dile al que está a tu lado, toda, brother, toda. ¿Para qué? Para que podamos, ¿qué dijo? Estar firmes en la lucha contra Satanás y sus demonios. Efesios 6:10, Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es confiar en la victoria que ya Cristo obtuvo para nosotros. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, ¿cuánta? Dígalo usted. Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, ¿qué? Estar firmes. 14. Estad pues firmes, y ahí viene la armadura, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Esto lo vamos a tener que enseñar en otra predicación para desarrollar cada arma, ¿no? Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos, fíjense, todos los dardos de fuego de Satanás. Y tomen el yelmo de la salvación, que era el casco, los pensamientos de Cristo, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estamos súper equipados, ¿sí o no? Entonces, la estrategia de Dios para la batalla es, número 1, depender del poder de Dios para vencer. Por eso dice el verso 10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo dependemos del poder de Dios? Todos digan: orando. Orando dependemos del poder de Dios. Número 2, debemos identificar a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿El que está a tu lado? ¿El que está atrás? ¿No? ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién más? ¿Y quién más? Satanás, el mundo y la carne. Tienes que identificar a tu enemigo. Eso lo dice el verso 12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora fíjense bien, los incrédulos no son nuestros enemigos, ¿verdad que no? Ellos se portan mal, nos ofenden, se burlan de nosotros, nos persiguen, pero no son nuestros enemigos. Ahora, los cristianos que piden y no pagan tampoco son nuestros enemigos. Tampoco, hermanos. El hermanito que se la pasa murmurando contra ti tampoco es tu enemigo. Las organizaciones o la política, nuestros gobernantes o las organizaciones religiosas, Trump y su racismo, Mancera y sus leyes a favor de los gays, Hillary y una mujer la más libertina que puede haber hasta el día de hoy como gobernante de los Estados Unidos, tampoco son nuestros enemigos. Bien dijo Obama: si Hillary Clinton queda de presidente, nos va a ir mal, pero si queda Trump, nos va a ir peor, dijo. Pero aún así no son nuestros enemigos. ¿Lo sabías? Pero Satanás y sus demonios, esos sí son nuestros enemigos reales. Tampoco es tu suegra que te hace la vida de cuadritos, que plánchale bien la raya, que lávale bien los puños, que el agua se te quema, no sabes ni cocer huevos. No es tu enemiga la suegra, ni el suegro. Es Satanás y son reales. Número 3, debemos prepararnos para la batalla poniéndonos toda la armadura.
Número 4, debemos hacer oración siempre, como lo dijo Pablo en el 6:18, orando en todo tiempo. Un dato importante que se tiene que mencionar en este tema es que Dios no nos mandó a atar al diablo, pero sí nos mandó a resistirlo. Eso sí, por ejemplo, si un día anduvieras caminando en la playa, ¿no? Les voy a poner un ejemplo para que entiendan lo que es la resistencia al diablo. Si un día andas caminando por la playa y repentinamente se forma un tremendo huracán, ¿no? Y sabes que tu vida está en riesgo y sabes que ni corriendo la alcanzas a librar y algo tienes que hacer, buscas algo en lo cual puedas hallar la salvación para ti, y por ahí en tu desesperación te encuentras un árbol bien plantado, o te encuentras un poste de luz, ¿no? Y agarras tu cinturón y lo amarras y te abrazas. ¿Qué estás haciendo ahí? No estás luchando contra el huracán, porque no puedes luchar contra el huracán. Lo que estás haciendo es resistir el huracán. Te afianzas y lo resistes, ¿sí? Entonces no vas a sacar un palo, ¿verdad? No vas a sacar un palo y vas a empezar a golpear al huracán. Eso sería una tontería, ¿no? O meterte al ojo del huracán y empezar a decir, no, yo aquí tomo control. Tampoco. Tenemos que resistirlo. En el huracán que tiene poco que pasó ahí en las costas de Jalisco, que se mencionaba que era el más poderoso en toda la historia del mundo, que después dijeron que no, pero bueno, estaban entre que sí, que no, ¿se acuerdan? Que finalmente, gracias a la gracia de Dios y a su misericordia, no destruyó familias, no mató a tantas personas, pero por ahí se levantaron algunos líderes cristianos, específicamente una señora que dijo, nosotros vamos a atar y vamos a reprender ese huracán y le ordenamos que se desvíe y desvíate para allá y no le hagas daño, y empezaron a hacer su circo, maroma y teatro. ¿Y qué creen que pasó con el huracán? Se desvió. ¿Se acuerdan? Y entonces dijo, gloria a Dios, nos dio la victoria porque no, se equivocó. Porque de repente salen en los noticieros los comentarios de los meteorólogos, ¿sí? Ok. Sí, y dicen, a ver, señores y señoras, efectivamente este era el huracán más terrible que esperábamos a nivel mundial, universal. Pero les queremos decir algo, que los huracanes son necesarios, porque uno de los propósitos de los huracanes es devastar todas las zonas verdes que existen en las montañas, que ya no producen vida y no producen oxígeno, y que cuando se forman esos huracanes devastan todo con el propósito de que nazca una nueva vida y produzcan oxígeno para el planeta. Entonces, caray, dije. Entonces, una señora echó fuera el huracán que mandó Dios para limpiar lo que no servía y generar vida nueva y traernos oxígeno. Y me acordé del texto: mi pueblo se muere porque le falta conocimiento. Y entonces la gente incurre en un sistema de argumentos, logismos, ideas, pensamientos que no vienen de Dios, que se convierten en supersticiones. Y al rato le atribuyen a todo un supuesto poder que viene de Dios, cuando no viene de Dios. ¿Y sabe cómo le llama eso la Biblia? Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Atribuirle a Dios algo que hizo Satanás, o atribuirle a Satanás algo que hizo Dios. Qué tremendo, hermanos. Entonces, nosotros los cristianos debemos actuar igual. Satanás es mucho más violento y daña mucho más que un huracán.
porque dice la Biblia que Él vino a matar, robar y destruir. Pero tampoco podemos sacar un palo o una espadita y empezarle a pegar y hacerle bronca y pleito y esto y lo otro. No, y pensar que así lo vamos a vencer. Esto también es una tontería, igual que el otro, ¿no? Satanás es un enemigo poderoso y con ninguna estrategia humana lo podemos vencer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que haríamos en el huracán: buscar un refugio, buscar un árbol y tomarnos fuerte de él. ¿Para qué? Para resistir el ataque de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo venció en la cruz. A nosotros únicamente se nos manda resistirlo. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Asidos de Dios y de su bendita y poderosa palabra. Escuchen bien, aunque Satanás es la criatura más poderosa dentro de la creación de Dios, aquí es vulnerable. Por ejemplo, Satanás no es omnipotente. Es poderoso, pero no es todopoderoso. Eso quiere decir que él no es más fuerte que Dios, porque Dios lo creó. Satanás, bueno, Dios no creó a Satanás, Dios creó a Luzbel, a Luz Bella, un ángel hermoso, y él por voluntad propia se rebeló y se convierte en Satanás, que significa adversario, o diablo, que significa débil. Satanás no es omnipotente, es un ángel caído, y los ángeles no pueden estar en todas partes, no es omnipresente, él no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Satanás tiene bajo su autoridad legiones de ángeles que también trabajan para él en diferentes partes del mundo, pero él solo puede estar en un solo lugar a la vez. Por ejemplo, en Job capítulo 1 versículo 7 dice que Dios le dijo a Satanás, o le preguntó: ¿dónde andas, Satanás? ¿O de dónde vienes, Satanás? Y él no le dijo: vengo de todos lados, yo estaba en todos lados al mismo tiempo. Yo estaba en México, yo estaba en Estados Unidos. No, él le dijo: bueno, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. ¿Sí? ¿Nos queda claro eso? Satanás no es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que no todo lo sabe, no tiene conocimiento de todas las cosas. A Satanás se le llama ángel de luz. Él es astuto, es maquiavélico, él es muy listo. Pero el pecado ha corrompido a tal grado su sabiduría que todavía intenta derrotar a Dios. Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por lo tanto te voy a arrojar por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás ha sido desterrado. ¿Qué quiere decir? Que no puede tentar a un creyente sin la autorización de Dios. ¿Lo sabían? Mira el que está a tu lado: Satanás no puede hacer nada contra ti que Dios no se lo autorice. Algunos no sabían eso, ¿verdad? O sea que si yo agarro y yo te digo a ti: si te vas de mi iglesia te maldigo, ¿usted qué debe pensar de eso? Pues que estoy loco. Porque dice la Biblia que nadie puede maldecir lo que Él ha bendecido, y tampoco nadie puede bendecir lo que Él ha maldecido. Y si te sales de mi cobertura, vas a ver cómo te va a ver, y tú lo vas a ver, y esto y lo otro. ¿Qué debes de pensar? No me agredan, nomás díganme qué deben. No, pues este pastor está mal, está fuera de su cabalidad. Porque el pastor o el ministerio pastoral, hermanos, es, aparte de enseñar la palabra, es cuidar al rebaño, es amarlo, es tratarlo bien, es atenderlo, no es maldecirlo. Ahora, Dios permite que Satanás obre como lo hizo con Job. Satanás odia la sangre de Cristo, ¿sabían? Pero no porque Satanás odie la sangre de Cristo se la vamos a echar a Satanás, o le vamos a echar la sangre de Cristo a un demonio para liberar a una persona. ¿Sabe cómo se llama eso? Sacrilegio. Y lamentablemente cada domingo alrededor del mundo, en todas las iglesias que se denominan cristianas, en la mayoría
Ese día es el que se cometen el mayor número de sacrilegios, hablando de parte de Dios, haciendo cosas como de parte de Dios que no vienen de Dios. Cuando Cristo derrama su sangre en el Calvario, Satanás pierde su oportunidad de vencer a Cristo. La sangre de Jesús es la evidencia de la aplastante derrota de Satanás. Por lo tanto, si nosotros somos cristianos y Cristo ya conquistó a Satanás, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Leamos Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 12:11. Y ellos, dice, le han vencido. Nosotros le hemos vencido a Satanás. Pero ¿cómo vencimos a Satanás? Bueno, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Hemos vencido a Cristo, sí, al Satanás, sí, en Cristo. Hemos vencido al diablo por medio de la victoria de Cristo, no por nuestra victoria. Eso nos queda claro, ¿verdad? Salomón, conocido por su sabiduría excepcional, declaró lo siguiente acerca de Dios en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 39. Fíjense lo que dice Salomón: solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¡Wow! Y es que la Biblia dice que solo Dios tiene poder para conocer nuestro corazón. Y aunque Satanás es extremadamente astuto, no deja de ser un ángel que fue creado, y como criatura no tiene los atributos de la divinidad. Por eso Salomón dijo a Dios: solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo tú conoces el corazón. Entonces, si yo como pastor me enojo con uno de ustedes y me agarra un arranque en la carne, yo no puedo decirte: yo conozco tu corazón y sé que andas hablando mal de mí. Yo no puedo conocer tu corazón si con trabajos conozco el mío. Porque mi corazón me engaña. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. El único que conoce los corazones es Dios. Le hacemos guerra espiritual al diablo cuando usamos la Biblia como la espada del Espíritu, más poderosa que cualquier demonio. La espada del Espíritu, dijo Pablo, es la palabra de Dios. Le hacemos guerra espiritual al diablo cuando reconocemos que él ya ha sido vencido. ¿Me oyó? Reconocer que él ha sido vencido, testificar que Cristo lo venció, es una forma de hacerle guerra al diablo. Apocalipsis 2:11, ya lo leímos: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Número 3, le hacemos guerra espiritual al diablo cuando sabemos que fuimos comprados por precio. ¿Cuántos saben eso? Y si fuimos comprados, nuestro cuerpo no nos pertenece, mucho menos a Satanás le pertenece. Al único que le pertenece nuestro cuerpo es a Cristo, porque Él nos compró con su sangre. Tú le perteneces a Cristo, hermano. Él te compró, eres propiedad de Él. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios, y que no es de ustedes, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando venga la prueba, cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia, en lugar de que te pelees con el diablo, glorificad pues a Dios, porque el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Ni hambre, ni desnudez, ¿qué más? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el diablo no nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Estamos en el hueco de su mano. Somos la niña de sus ojos. Somos su especial tesoro. Y entender eso y declarar eso es hacerle guerra al diablo. Le hacemos guerra espiritual cuando rechazamos todo pensamiento que no provenga de Dios y resistimos el poder de Satanás, como lo dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Le hacemos guerra espiritual al diablo cuando nos ponemos toda la armadura de Dios, como lo dice Efesios 6:10. Le hacemos guerra espiritual al diablo cuando le pido a Dios protección. ¿A quién hay que pedirle protección? Ay, santo niño de Atocha. A Dios. Job capítulo 1 versículo 10 dice así: ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado Eso se lo dijo Satanás a Dios, respecto a Job, porque le dijo: mira, Job es así contigo por todo lo que le has dado. Le has dado riquezas, le has dado una bonita familia, le has dado un buen trabajo. Él es un juez que se sienta a la puerta de la ciudad, y por eso él te adora, y por eso él te alaba, y por eso él te ama. Pero quítale todo lo que tienes y verás si no reniega contra ti en tu propia cara. Después le dijo Job Satanás a Dios: piel por piel el hombre dará todo por su vida. Lo cual significa: todo hombre es capaz de darte a ti, Dios, todo lo que tiene con tal de salvarse el pellejo. ¿Sabe cuál es la idea de Satanás en ese versículo? La idea de Satanás que le estaba diciendo a Dios es: Dios, no creas que Job te ama por lo que eres. Él te ama por lo que le das. Porque Satanás aborrece a Dios, y porque aborrece a Dios, nos aborrece a nosotros. Y esos son argumentos. Y Satanás le dice a Dios: ¿sabes qué? Que ellos te aman por todo lo que le das. Es decir, tú tienes comprado su amor. Qué terrible, hermanos. Y por eso vemos o escuchamos a cristianitos que le dicen a Dios: Señor, si no me bendices o si no me amas, no me sanas, entonces eso quiere decir que no existes. Si no me sanas, no me amas. Quieren comprar el amor de Dios. No, hermanos. No es que nosotros lo hayamos amado a Él, es que Él nos amó primero. Voy terminando. Una de las estrategias que Satanás usa para distraernos con cosas ajenas a Dios es despertar nuestra curiosidad, nuestras emociones y nuestros deseos de aventura para envolvernos con engaño y sutileza. Asimismo, nos somete a la presión del grupo y del mundo y a cualquier otra artimaña de la que puede echar mano. Pero cuando conocemos sus maquinaciones, podemos ver quién está detrás de todas estas cosas que suceden. Por lo tanto, es necesario renunciar a cualquier insinuación de maldad que llega a nuestra mente para impedir que Satanás nos cautive. Lo voy a repetir: necesitamos renunciar incluso a cualquier insinuación de maldad que llegue a nuestra mente para impedir que Satanás nos cautive. Aún las cosas que parecen inocentes pueden abrir la puerta a los ataques demoníacos. Segunda de Corintios 4 versículo 2: antes bien, dice Pablo, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, a todo aquello que no pertenece a la verdad de la Escritura. ¿Qué? Renunciamos. ¿Y saben qué, hermanos? Yo renuncié hace varios años a lo oculto y a lo vergonzoso, y también ustedes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque queremos amar la verdad de Cristo a través de su palabra. La forma más fácil y práctica de comprender la guerra espiritual es eso: todo lo oculto, lo deshonesto, lo inmoral, lo sucio, lo vergonzoso, lo antibíblico, no debe tener cabida en los hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer? Lo acabamos de leer de Pablo: renunciar a todo eso. Esa es la guerra espiritual más efectiva contra Satanás. Y leamos Efesios 4:27 y terminamos leyendo este texto.
Efesios 4, versículo 27. Este no es un consejo, esto es un mandamiento de Dios a través de Pablo, que nos dice que no deis lugar al diablo. ¿Han oído ese término que dicen no abras puertas? Es esto: no deis lugar al diablo, en todo el contexto que ya leímos. Si quieres decirle a tu esposo, a tu esposa, no abras puertas, puedes decírselo, no hay ningún problema. Pero el término bíblico es no deis lugar al diablo, significa lo mismo. Oremos, inclinen su rostro y demos gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de escucharte. Tu instrucción, Señor, es precisa, es clara, es concisa, es directa. Tus palabras son duras. Tu palabra, Señor, corta nuestros pensamientos y más allá penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los huesos, los pensamientos, los tuétanos, las intenciones más íntimas del corazón. Y nuestro adversario, el diablo, es poderoso, sí, lo es. Humanamente hablando, él es más poderoso que nosotros. Él podría destruirnos en un segundo si Dios se lo permitiera, y no podríamos defendernos de ninguna manera. Para eso Jesús vino a la tierra. Y cuando Jesús fue a la cruz, Señor, tú lo venciste ahí. Él creyó que te vencía, él creyó que te mató, pero en realidad cuando mueres y derramas tu sangre, pronuncias la mayor victoria que cualquier ser humano en todo el universo que cree en ti la puede pronunciar. Somos salvos por tu gracia. Y fuimos salvos por el derramamiento de tu cruz. Tu sangre nos lavó, nos compró, nos redimió, nos justifica delante del Padre, por medio de la cual podemos presentarnos como inocentes, como personas sin pecado, pecado que nos debería conducir al infierno, pero gracias a tu sacrificio en Cristo somos llamados santos, inocentes, porque murió el santo por los pecadores, porque murió el justo por los injustos. Y a ti te damos las gracias y la gloria. Señor, nos enfrentamos a un mundo despiadado, cruel, que está siendo gobernado por Satanás y sus príncipes. Y cada día Él arroja dardos a nuestra mente, nos manipula constantemente, manipula nuestros pensamientos. Aun cuando hemos llegado a entender aspectos de tu palabra, Él los tuerce, los manipula, los tergiversa para nuestra perdición. Pero hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Y en esa libertad podemos caminar por este mundo sin tenerle miedo a Satanás, ningún miedo. Hay quienes dicen, hay que respetar al diablo, porque si tú no te metes con él, él no se va a meter contigo. Señor, pero eso no es un argumento bíblico. Satanás vino a robar, matar y destruir y anda como león rugiente. Aunque yo no me meta con él, él cada día se mete conmigo. Pero tu palabra nos enseña que el que se mete con un hijo de Dios se mete con Dios, porque ahora tú has pasado a ser nuestro Padre. Tú eres el guerrero que venció a Satanás, no nosotros. Y nos has dado una armadura poderosa, una armadura inteligente que rebasa esa inteligencia diabólica. Y que si nos ponemos la armadura, Señor, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, las sandalias del apresto del evangelio de la paz,
el cinto, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, podemos resistir firmes a Satanás y a sus demonios. Señor, perdona nuestros años de ignorancia. Tal vez sea el caso de algunos de ustedes que se han enfrentado mano a mano con Satanás y han inventado armas o inventaron armas para pelear contra Satanás, y te la has pasado toda tu vida atándolo, pisándolo, golpeándolo, escupiéndolo, lo insultas y has estado peleando una batalla inútil, porque la batalla es contra argumentos que sí, Satanás envía a nuestra mente para que seamos derrotados y vencidos. Pero Dios perdona tu tiempo de ignorancia, no te preocupes. Si ha sido tu caso, es muy simple, solo basta con que le digas en ese momento: perdóname. Reconozco, Señor, que estuve luchando en mis fuerzas y yo no tengo ningún poder mío que pueda vencer a Satanás. Perdóname. Ahora te doy lugar a ti, Señor, al que lo venció en la cruz hace 2000 años. Y solo te pido a tu Espíritu Santo que me ayude para resistirlo, para enfrentar a este enemigo despiadado que se me presenta día a día y que aconseja a mi mente, a mi corazón, y me dice que haga lo malo, que engañe a mi esposa, que trate mal a mis hijos, que robe, que mienta. Perdóname, Señor. Me quiero alinear a lo que diga tu palabra. Y ahora entiendo, Señor, que si fui maldecido por algún hombre, si un hombre me dijo: te maldigo, o me dijo: si te vas de aquí te va a ir mal, si te vas de aquí Dios no te va a bendecir, Señor, en primer lugar lo perdono y lo bendigo, y te pido que ilumine su mente y su corazón para que deje de hacer eso. Y en segundo lugar, hoy creo que nada de eso tiene poder en mí, porque el poder de la vida y de la muerte está en tus palabras, en tus declaraciones, no en las mías. Y tu palabra declara que hemos sido bendecidos en Cristo. Y tu palabra declara que hemos sido asegurados en Cristo. Y tu palabra declara que lo que tú has bendecido, ningún hombre puede maldecir. Y yo le creo a tu palabra y desecho todo temor de mi mente y de mi corazón, toda manipulación que haya recibido, y me declaro libre por el poder libertador de tu palabra, que me ha hecho verdaderamente libre y libre para siempre. Hoy caminaré en esta vida, Señor, a partir de hoy, como libre, no como esclavo. Hoy caminaré por esta vida sabiendo, Señor, que tú ya ganaste la victoria por mí, y que tú me vas a ayudar a resistir toda fuerza, todo poder, todo logismo, todo argumento, todo pensamiento, toda filosofía, toda doctrina de error. Lo llevaré cautivo a la obediencia a Cristo, y tú, Señor, me enseñarás. Gracias te doy, Señor. Cierra tus ojos. Ahí. Dale gracias a Dios por la libertad.